lo del apartado que se pretendía ahí, que era exclusivamente para el sector universitario. Si yo acabo de decir que me parece que una de las anomalías que existe en la legislación nacional es la creación del apartado B en 1960, y en 1963 se da la legislación burocrática por López Portillo, si no mal recuerdo, López Mateos. Resulta que ahí hay una división desde mi punto de vista del movimiento sindical. ¿Por qué? Porque la tendencia era poder englobar a los servidores públicos de una legislación que aparentemente les brindaba mejores beneficios, porque si lo ven así, es cierto. Mientras el trabajador del apartado A labora un año para tener derecho a 6 días de vacaciones, el trabajador del apartado B, cuando menos si ya laboró 6 meses, un día, tiene derecho a 20 días de vacaciones divididas en 2 periodos, totalmente diferente. Bueno, me parece que eso garantizaba mejores condiciones de trabajo, mejores prestaciones. El problema es que cuando se metía la parte que tenía que ver, o se mete a la parte que tiene que ver con la libertad sindical, el derecho de contratación colectiva, el derecho de huelga y el derecho de sindicalización, ahí lo limita. Porque ahí no pueden pertenecer a más de un sindicato, o no se puede constituir más de un sindicato por dependencia. Segundo, las condiciones de trabajo se pactan de manera unilateral, se les impone por parte de la institución. Y tercero, no pueden estallar una huelga hasta que piden autorización al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y en ese sentido, ustedes, que forman parte del apartado A, simplemente avisan cuándo se va a estallar la huelga, sin primero esperar la respuesta del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Bueno, sumarle a eso un tercer apartado me parece que hubiera debilitado más al movimiento sindical, aunque fuera solamente del sector de los universitarios. Porque entendamos que todos nosotros somos trabajadores que tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas necesidades, pero además tenemos una cuestión que caracteriza a todos: estamos subordinados a un patrón, recibimos órdenes de alguien, recibimos un salario general y sistemático, y además tenemos ciertas condiciones de trabajo que atender. Cuando se hace ese tipo de divisiones, me parece que se desclasa, al menos la intención puede ser muy buena, pero me parece que se desclasa el movimiento sindical. Porque ahora lo vemos. ¿Cuál es la reacción de un servidor público con respecto de un trabajador que es de la industria? El servidor público que usa traje, usa corbata, muchas veces se siente superior al resto de los trabajadores. Con las mismas dependencias se puede ver entre los administrativos y los académicos, entre los médicos y los trabajadores de intendencia. Me parece que aquí lo que hay que consolidar una concepción de clase trabajadora en función de hacer prevalecer el derecho de los trabajadores. En un segundo término, me hablabas tú de bueno, no conozco muy bien la historia, yo solamente sé del tema del apartado B a la, en relación a la famosa jurisprudencia que se crea, la 1 del 96, si no mal recuerdo, donde dice que es inconstitucional que los trabajadores de los organismos públicos descentralizados puedan a fuerza obligarse con la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado. Por lo tanto, estos trabajadores de los organismos descentralizados tendrían que dar su paso al apartado A. Hasta ahí solamente sé, por la lucha que se dio,
pero no conozco la historia en pleno de lo que fue el CINCEBE como antecedentes. Me parece que el día de ayer ustedes experimentaron esa parte, ¿no? Bueno, si no hay otra pregunta al respecto, voy a continuar con las diapositivas que tengo. Hoy son una excepción las organizaciones que han mantenido y fortalecido la mística, el contenido ideopolítico, la lucha reivindicativa, la democracia interna, la solidaridad, y han hecho su aporte serio, responsable para el avance de la organización y del movimiento de los trabajadores. Estas organizaciones de excepción están en la mira de los poderes políticos y económicos para confrontarlas, para vulnerarles sus derechos y posibilidades para su desarrollo, y muchos de sus dirigentes, cuadros y militantes son reprimidos en formas diversas. Miren, si alguien piensa que fue una casualidad que se decretara la extinción de Luz y Fuerza del Centro, está equivocado. Si alguien piensa que haya líderes corriendo y escondiéndose en Canadá, porque aquí hay una denuncia penal, está equivocado. Si alguien piensa que nos guste o no nos guste liderazgos como el de un sindicato de educación, el mayor, el grande, el más grande de América Latina, esté en la cárcel, está equivocado. Porque eso responde precisamente a una política gubernamental donde quien ya no sea afín a un proyecto político, económico, social, pues habría que eliminarlo, ¿no? Y ahora se explica entonces por qué de esas luchas tan grandes como la del CIMEN, porque resulta que se defendía más un proyecto político social, el tema del triple play, ¿no? Que ahora ya se vendió, ya se legisló con la nueva reforma en materia de telecomunicaciones. Ahí los ganadores fueron los grandes consorcios, aunque ellos se estuvieron peleando, y al final de cuentas nos metieron en medio a nosotros como trabajadores, pero las ganancias se las van a llevar ellos. Se exigía por parte de una organización sindical como era el SMEC que el tema de la infraestructura de la red eléctrica fuese un motor para que el famoso triple play, el internet, la televisión por cable y el tema de la telefonía fueran explotadas incluso por la sociedad, por los sectores más vulnerables, entre ellos las escuelas públicas. Y como era un negocio que se escapaba a los grandes consorcios, y como era el único que se oponía con todo ese poderío que tenía, no eran muchos, pero hacían mucho ruido, entonces terminaron eliminando esa compañía de Luz y Fuerza del Centro. Un tema laboral lo hicieron político y terminaron con la organización sindical. Eso nos debe de alertar, porque quiere decir que ante los intereses del capital y de la política gubernamental, nosotros podemos ser borrados por completos como organización sindical, más cuando se trata de sectores estratégicos para la vida nacional, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro país? El entorno sociocultural está generando y alimentando un individualismo materialista junto con un economicismo deshumanizado y pragmatismo cínico y amoral, que dan vida a una ética y una cultura antagónicas a todo lo que signifique relaciones y prácticas colectivas comunitarias. Primero yo, después yo y al último yo. Si a mí en la institución me están violentando derechos, muchas veces pues, no quiero reclamarlos porque ya sé lo que me puede pasar. Entonces espero que alguien se aviente